buenos días, niños. En esta ocasión voy a explicarles el tema de las perífrasis verbales. Una perífrasis verbal es la combinación de dos verbos para expresar una acción. Uno de los verbos está conjugado y el otro está en forma impersonal. ¿Cuáles son esas formas impersonales? Infinitivo, gerundio y participio. Ejemplos. Veamos. La primera oración dice: él está corriendo con mucho entusiasmo. El primer verbo, que es está, es el verbo conjugado con él, o sea, la persona él, la tercera persona del singular. Corriendo, forma impersonal gerundio. Acuérdense que las tres formas impersonales tienen diferentes terminaciones en los verbos. Más adelantito se los voy a explicar. La otra oración dice: nosotros habíamos comido pizza. La perífrasis verbal, ¿ves? Habíamos comido. El primer verbo habíamos es el verbo conjugado con nosotros. Comido es la forma impersonal participio. Estos dos verbos, ¿verdad?, en las perífrasis verbales siempre deben ir juntos porque tienen diferente función. Uno forma el verbo auxiliar y el otro forma el verbo principal. La otra oración dice: Mariana desea correr 100 kilómetros. Desea es el verbo conjugado con Mariana. Correr tiene la forma impersonal infinitivo. Recuerden, cuando vimos el tema los verbos, vimos las formas impersonales del verbo. Lo que les comentaba, ¿verdad? Infinitivo tienen la terminación ar, ir, como por ejemplo bailar, correr, reír. Gerundio terminan en yendo y ando, como bailando, corriendo, riendo. Participio terminan en ado, ido, to, so y cho, como por ejemplo los verbos bailado, corrido, impreso y hecho. Estas terminaciones en las perífrasis verbales cumplen la función, ¿verdad?, muy importante, porque es quien nos dice la acción que realiza el sujeto. Para el verbo conjugado, que es el primero que aparece en la oración, indica que la persona realiza, ¿verdad?, esa acción. Ese es el verbo auxiliar, o sea que indica quién realiza la acción, pero el verbo en forma impersonal indica qué hace, dice cuál es la acción, ¿verdad? Entonces, veamos, el verbo auxiliar indica quién la hace y el verbo principal indica qué hace en la oración ese sujeto. Y este es el verbo principal. Ejemplo: Ana ha ido 3 veces a la playa. El verbo auxiliar que está conjugado con la persona Ana es a, ¿verdad? Y el verbo principal, ido, lo que hizo, ¿verdad?, lo que está haciendo. Ese es el verbo principal. El otro: Sebastián desea correr en la carrera del sábado. El primer verbo auxiliar es desea, está conjugado con la persona Sebastián, y el verbo principal, correr, tiene la terminación infinitivo, ¿verdad? El número 3, ella está haciendo bastante ejercicio. Está es el verbo auxiliar, el que está conjugado con ella, y el verbo principal, haciendo, lo que esta persona está haciendo, ¿verdad?, la acción que realiza. La perífrasis verbal funciona como núcleo del predicado. Acuérdese usted que el núcleo del predicado es el verbo, y en esta ocasión, como perífrasis verbal, van dos verbos y deben de anotarse los dos verbos, siempre el auxiliar y el principal, porque así es como vamos a entender cuando es una perífrasis verbal. Si aparece solamente un verbo, solo el conjugado o solo el que tiene forma impersonal, entonces ahí no hay perífrasis verbales. Veamos un pequeño video. Ahora sobre perífrasis verbales.
La perífrasis verbal es el uso de dos o más verbos que funcionan como unidad y que constituyen el núcleo del predicado. Por ejemplo, vengo de comprar el pan. Tengo que preparar el examen. El primer verbo funciona como verbo auxiliar. En los ejemplos vengo y tengo. Y es un verbo conjugado. Concuerda, por tanto, en persona y número con el sujeto. El verbo principal es una forma no personal, infinitivo, gerundio o participio. Otros ejemplos de perífrasis con gerundio y participio. Mi hermano sigue jugando al tenis. Alicia lleva ingresada 2 meses. La unión entre los verbos se suele realizar mediante un nexo que suele ser una preposición o una conjunción. En los primeros ejemplos, de y que. En los nuevos ejemplos, veamos. El pequeño lleva llorando desde ayer. Los bomberos siguieron buscando a los desaparecidos. Veamos este ejercicio. Dice las oraciones. A las 10 estaba en el parque. ¿Qué verbo le vamos a poner acá? Vamos a ponerle el verbo principal. Acuérdese que el verbo principal es el que tiene la forma impersonal, el de las terminaciones. Entonces aquí le vamos a poner gerundio de jugar. Gerundio de jugar, entonces es jugando. Entonces ahora la oración va a decir, a las 10 estaba jugando en el parque. Segunda oración, dice, no han los demás niños. Veamos aquí en el paréntesis, nos indican qué forma le vamos a poner. Participio de llegar. Participio de llegar, que las terminaciones son ado, ido. Entonces, el participio de llegar, ¿cuál es? Llegado. Entonces, la oración va a decir, no han llegado los demás niños. Siguiente oración, en el carro voy. Vamos a ver qué forma le vamos a poner. Gerundio de ver. Gerundio de ver, ¿verdad? Ando, yendo. Entonces le vamos a poner, en el carro voy viendo. Voy viendo, ¿verdad? Las montañas. Y así queda la oración con la terminación endo. Estuvo, gerundio de hacer. Entonces el gerundio de hacer es haciendo. Estuvo haciendo calor toda la semana pasada. Siguiente ejemplo. El libro está, que le vamos a poner participio de escribir. Entonces le vamos a poner escrito. Acuérdense que una de las terminaciones de participio es to. Entonces dice, el libro está escrito en español. Y la última oración en este ejercicio es, a esa hora el supermercado ya no estará. Abrir, participio de abrir, ¿cuál será? Vamos a ver, abierto, ¿verdad? Terminación to. Es un verbo principal con la forma impersonal participio. Vamos a ver un último ejemplo. La instrucción dice, identifique y marque las oraciones que contienen perífrasis verbal. Acuérdese que si tiene perífrasis verbal, tiene que tener dos verbos. El verbo conjugado con la persona y el verbo con la forma impersonal. De lo contrario, no tiene perífrasis verbal. La primera dice, Melissa está observando una muñeca. Tiene los dos verbos, está observando. Entonces esta sí tiene perífrasis. Ellos han visto muchas cosas. También tiene perífrasis, han y visto. Ahí está la perífrasis. A Melissa le gusta jugar la muñeca. Esta no, porque solamente tiene un verbo. Carlitos está sonriendo mucho. Esta sí, porque tiene dos verbos. Está sonriendo. Carlitos sonríe. Esta no, ¿verdad? Porque solamente tiene un verbo. Ellos podrían comprar muchos juguetes. Podrían comprar. Ahí está. Los dos verbos, así que esta también tiene perífrasis. La mamá de Carlitos comprará juguetes. Esta no, porque no tiene dos verbos. A Melissa le ha gustado la muñeca. Esta sí, ¿verdad? Porque mire, tiene ha gustado.
Entonces esa sí tiene perífrasis. Carlitos quiere tener un tren. Quiere, ¿verdad? Conjugado con Carlitos, tener la terminación infinitivo del verbo. Entonces esta también tiene perífrasis. Y la última dice, Carlitos tiene un tren. Esta no, porque solamente tiene un verbo. Y así vemos nosotros, ¿verdad? Varios ejemplos que aparece con perífrasis que tenga dos verbos, el conjugado y el que tiene terminación impersonal, que es el que indica la acción del sujeto. Bueno, niños, espero que Dios nos los bendiga siempre. Recuerden mantenerse a salvo y cuidarse mucho. Este es entonces el tema para esta semana. Espero que me le entiendan muy bien. Cualquier pregunta, pues mándenme un mensaje si aún no le entiende algo y yo se lo explico con mucho gusto, ¿verdad? Cuídense y los quiero mucho.